Como hicimos un poco en el primer disco, que era una fotografía de cómo era Mango en ese momento, pues era el momento de hacer una fotografía actual de lo que es la banda. Empezamos pues desde un principio a sacar un segundo LP que tiene una presión, porque bueno, yo creo que casi todas las bandas, una vez que sacan un primer disco y sacan el segundo, pues es complicado siempre porque hay unas expectativas. Una necesidad de hace un tiempo de plasmar lo que es la banda ahora en un LP. Hacía ya 4 años del Stone You Down y hombre, pues yo creo que hemos logrado sacar un producto, un disco muy a la altura del grupo y que plasma muy bien lo que somos ahora. Lo que hemos hecho ha sido exprimir muchísimo el tipo de ritmos, ¿no? De subpalos que pueda haber dentro de esa época. Ver que somos la misma banda, pero hay con el sonido de ahora. Eso. El sonido de ahora. Claro, el sonido de ahora. A grandes rasgos, mi aportación al nuevo disco de Mango Wood, Sound of Now, es, hombre, por supuesto, mi sonido, mis conocimientos, mis referencias propias y bueno, un sonido que se acopla al sonido que ya venía teniendo Mango Wood y que también le aporta mi huella, ¿no? Aporta mi sello y en conjunto el de todos. Bueno, mi aporte para la grabación y la composición del Sound of Now, del LP, bueno, yo siempre pienso que he tenido un papel un poco de censor, junto con Sandro también, ¿no? Somos a lo mejor los más cascarrabias en el sentido de, pues esto se nos va un poco de época, esto se nos va un poco de estilo, este coro es un poco moderno, esta melodía de teclado es un poquito, no es tan fiel, hazla más sencilla. La gran fortaleza del Sound of Now es que es arriesgado, intentas aportar algo más al disco anterior, intentando ser honestos con cómo estamos, qué estamos haciendo, pero al mismo tiempo decir, no vamos a hacer exactamente el mismo disco. Bueno, yo creo que este es un disco que reúne un montón de confluencias en la vida de cada persona que componemos la banda, Mango Wood, y que creo que también cada uno hemos aportado desde donde podemos apretar más. Es súper variado en lo que es la lírica, en lo que son las armonías, en lo que son los ritmos. Vamos, no hay más que verlo para adquirirlo y disfrutarlo tanto en casa como en la pista de baile. Y yo creo que mi aportación, bueno, los años de experiencia ayudan bastante a la hora de traer ideas, el uso del lenguaje, pues también el uso de proverbios y frases hechas en inglés, intentando darle una calidez o un uso del lenguaje que no es simplemente cantar en inglés, buscando pues expresiones jamaicanas, expresiones británicas, y para eso tienes que tener un conocimiento no solamente musical, sino social, incluso cultural, de lo que es la música jamaicana. Yo a lo mejor con conocimientos musicales escasos, pues no podía aportar demasiado a nivel compositivo, pero sí sabía lo que quería y lo que no. Yo creo que resume muy bien lo que ha pasado en estos 4 años desde que sacamos el disco. Y bueno, volvemos a cuidar mucho la estética, a darle mucha importancia a la portada, a la contraportada, en la que, bueno, en la portada, pues por cierto, sale el ex guitarrista de Mango, Alberto, y nuestra amiga Irene, y bueno, pues la verdad que la foto me parece un portadón. Lo más destacable diría que es un disco grabado en directo, todos los músicos tocando a la vez, y grabado en cinta, como se hacía un poco en la época, respetando también el sonido de sala, respetando el blitz entre los instrumentos, distintos instrumentos que se cuelan en las pistas de los adyacentes. Vamos, lo que yo más destacaría del disco. Una cosa destacable de cacharros que hemos utilizado, así de equipo vintage externo, el Ampex 351, que es un previo de válvulas, los NIF 1272 para las guitarras, y prácticamente el Ampex, ojalá hubiésemos tenido 8 porque hemos pasado todo por el Ampex. ¿Qué más añadir? Microfonía vintage, la batería tenía 3 micrófonos apenas, las guitarras en otra sala con cada uno un micrófono y directo a la cinta. Bueno, perdón, algunas cosas pasadas por previos y otras directamente a la mesa y de la mesa a la cinta. Estamos aquí en el control de Estudio Brasil y grabar a Mango Wood las 2 veces, los 2 LPs, ha sido un placer. La verdad es que aparte de que son personas con las que se trabaja muy a gusto y musicalmente hay una conexión. Yo también soy
fan, tal vez no al nivel que vosotros, pero soy fan de ese periodo de la música jamaicana y poder usar técnicas de grabación de la época es algo que a mí me gusta mucho investigar en cómo se grababa hace años, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, en Jamaica. Bueno, la configuración que usé también es la misma que usé en Stone Me Down. Es este hermoso bajo Gibson EB2 del año 65, que tiene un sonido a caja muy bonito, muy viejo, tiene un crujido muy especial para el estilo que hacemos nosotros, por eso lo volví a elegir. Bueno, y el amplificador es un Sound City 200, que es un pedazo de armatoste que está detrás de las cámaras, que suena muy, pero que muy bien. Y en este caso, pues hay muchos elementos así tomados de música americana y hay muchas respuestas de órganos a la voz. También, bueno, los instrumentales, yo creo que hay uno que es más jamaicano y otro que puede ser más americano. Hemos grabado tanto teclados, órganos con el Leslie, grabado percusiones y grabado las voces y coros del disco. Mi trabajo fundamentalmente después de esta fase ha sido la de mezcla del disco. Uno de los aportes que la verdad que ha sido interesante y ha surgido más aquí en el estudio que en los ensayos o en otra cosa, ha sido añadir pianos, que ha sido, pues yo creo que bastante columna vertebral a la hora de afianzar el groove, porque había ciertos órganos que le faltaba un pelín como de síncopa y juego entre ellos con las guitarras, y ya con el piano lo dejamos aquí bien. Esa ha sido un poco como la responsabilidad también por mi parte, ¿no? Es verdad que es muy difícil saber qué técnicas exactamente usaban en distintos estudios de Jamaica en la época y qué equipo usaban, porque hay muy poca información y aunque hemos rebuscado todos en todas partes, pero usar las técnicas que creemos que se usaban en esas grabaciones que tanto nos gustan. Hay que comentar que se ha hecho mucho trabajo antes de la mezcla, tanto a nivel compositivo, arreglístico y luego de grabación. Se ha aprovechado muchísimo la sala de Estudios Brasil, la enorme sala, que yo creo que es el gran secreto de este sonido, aprovechar este sonido tan hueco y nebuloso que tiene el género y el disco. Finalizar diría que ha sido la grabación, creo que más efectiva que hemos hecho en nuestra vida, ha sido brutal. Se trabaja muy bien en el Estudio Brasil, encantados de estar aquí y no sé, o sea, todo esto suena increíble. Estoy muy contento de haber grabado aquí y no sé, espero que os guste. Hemos pasado todo lo que es la mezcla por una máquina que se llama Ferrograph, que es un magnetofón de válvulas, cedido por el señor Alberto Tico de Golden Hen, y con el que también hemos sacado un buen sonido, una buena salsa para poder presentar este disco y hacer homenaje al género del que estamos hablando. Para mí personalmente ha sido un gran reto el poder tirar de la cuerda y retroceder años atrás a partir de la década de los 70, porque yo estoy sobre todo muy familiarizado sobre todo con sonidos más roots y 70s, dar una sensación de sala, de tocata juntos, responde a todos los procesos de producción que hemos hecho, tanto de grabar en directo todos, casi todos los instrumentos que hemos podido, como de integrarlos dentro de la mezcla con equipo analógico, que hace que todo sume y que aporte a esa sensación de directo, ¿no? que tenemos cuando escuchamos un disco de esa época. La idea original en sus principios era básicamente respetar totalmente el sonido de los 60, sino estética, sonido, composición, yo creo que en todos los aspectos, mantener y respetar mucho lo que sería la primera ola, el origen del reggae, rocksteady, early reggae. La idea de formar Mango Wood yo creo que está basado en la premisa de un engaño, de conseguir, al fin y al cabo, con los medios que teníamos, llegar a que una persona que estuviese bailando en un sound o en una discoteca o en donde fuese, pusiera un vinilo de Mango Wood y que esa persona no notara la diferencia si lo que estaba sonando era antiguo o estaba hecho en los años 2010. Los inicios de Mango yo creo que fueron como los de cualquier banda que empieza, con muchas ganas, mucha ilusión. Lo que sí que destacaría es la fuerza con la que llegó a la escena reggae y las ganas que tenían los miembros de llevar a cabo una banda muy fiel al estilo que hacemos, sin salirnos de ahí.
no había medias tintas. Era esto es lo que queremos hacer, esto es cómo lo vamos a hacer y tenemos muchas ganas de hacerlo. Y eso yo no lo había vivido en ninguna otra banda. Che, Sando, nosotros nos conocemos más o menos hace 8 años, ¿no? Cuando comenzó Mango, ¿no? Sí, el proyecto era junto con David, que era un proyecto en acústico, y fue entrar tú en la banda y decidimos, pues eso, crecer. Yo qué sé, primero llamamos a Dani, que ya nos conocíamos de proyectos anteriores. Poco un tiempo entró Pollo. Sí. Luego nos vio Alberto tocando en Pirañas y dijo que se unía también. Sí, yo conocía a la mayoría de los miembros de Mango Wood, de los fundadores, de compartir local con ellos, compartir conciertos, pues llevaba yo también tiempo tocando en grupos, y en 2016 montó el sello, siempre con la idea de apoyar a grupos, productores y gente local, y pues fuera una apuesta clara, ¿no? Porque les había visto en directo, les conocía y tenían ya un proyecto bastante potente. La verdad es que de recuerdos tengo muchos que se me han borrado por lo que fuera, por noches muy locas. Intentamos sacar un single, otro single, que hasta tal punto, bueno, pues que de las 10 primeras referencias del sello, 5 son de Mango Wood. Con esa premisa, pues trabajar a nivel de composición, de sonido y llegar a conseguir ese objetivo. Cuando mezclé, bueno, estuve produciendo, mezclando y todo el tema del primer disco, Stomp You Down, estábamos muy enfocados en el sonido, en una composición que respetase totalmente la época. Entonces descartamos muchos temas y fue un poco el objetivo. Entonces, la banda empieza a tener una difusión internacional en el momento que llega Stomp You Down, seguramente por varios factores, tanto a nivel musical como a nivel social. Y es decir, ese momento es cuando llega Stomp You Down y hay una pandemia y de repente yo creo que pegamos el petardazo. Fue una sorpresa porque teníamos una trayectoria amplia, habíamos tocado fuera del Estado español, pero de repente empezamos a recibir un feedback de lugares del mundo pues muy diversos. Entonces de repente con Stomp You Down la gente empieza a compartirnos. Ellos vinieron a presentarme el disco y me dijeron: tenemos una gira alemana, tenemos un montón de fechas, bolos y tal, y a mí es algo que eso me interesaba mucho porque se quería vender el disco. Luego vino la pandemia cuando estaba el disco en fábrica y no hubo ningún concierto, pero aún así funcionó muy bien. Que es la producción, necesitas una producción pues que los instrumentos suenen distorsionados, suenen oscuros, es como ha quedado el legado al final, y creo que en ese sentido ha sido un acierto ir por esa línea, y luego evidentemente simplificar las melodías, las armonías, para respetar mucho la estética a nivel compositivo de esa época en el reggae jamaicano, en la música jamaicana. The Sound of Now sigue la estela que marcara el primer LP, ¿no? De Mango Wood, de Stomp You Down. Sigue, digamos, una misma línea, no es que sea exactamente el mismo estilo el que están tocando, ¿no? Sí que se puede hablar a lo mejor de cierta evolución, pero sin salir un poco de ese sonido y ese estilo que marcó Stomp You Down. Lo que denota claramente es un paso hacia la madurez, sobre todo de cara al sonido y pues, ganando tablas. Claramente es una banda que ha rodado más, ha tocado más, y eso se nota en este disco. Encuentro un Stomp You Down mejorado, encuentro un disco en el que ya no solamente es como en Stomp You Down, queremos que este tema suene a Pioneers, queremos que este tema suene a Etiopías. No, este disco suena a Mango Wood. No, ya no suena a algo, ya suena a Mango Wood, ya tiene un concepto. Ahora viendo este nuevo álbum, me parece que se han añadido unos elementos que le dan bastante más dinamismo al disco en cuanto a sonido, y de hecho se nota las composiciones un pelín más modernas, arriesgar un poco más en las armonías. Es todo un acierto en ese aspecto.
tema así favorito o el que más resuena últimamente es The Leap, porque un poco narra este primer shock cultural, ¿no? Cuando escuchas reggae en general y de repente entras en el boss reggae y de repente entran palabras como skinhead reggae o cosas así, y la primera vez que estás en un sound, incluso cuando estás ya y llevas mucho tiempo y ves personas que están completamente desubicadas, ¿no? Entonces The Leap habla eso un poco de ese primer encuentro, o cuando le hablas a alguien que se hace skinhead reggae y no te ubican muy bien en la música, y ese shock cultural que hay veces que viene gente pensando que va a escuchar reggae en lo que consideran que es reggae común, y entonces pues un poco eso, como habla Man, I go to the ball, but he couldn't do the hop. The boss songs are rough and tough. La verdad es que es un disco que ha quedado muy redondito, tanto en sonido como en diseño. De aquí un saludo grande a Guille, que nos hizo la sesión de fotos. Destacaría las baladas de final de cara, la verdad es que son dos cosas que han cerrado, hacen que el disco cierre de una manera preciosa. El desenlace del disco me gusta mucho, la base que hago, que es una de las canciones que hago, que es By Your Side. Me gusta mucho la línea que hago, ¿no? Respiro. Me gustan canciones como The Leap, que suenan a Ethiopians, pero suenan a Mango Wood. Me gusta The Man in Town con su macarrada, su rollo agro. Me gusta Attica 71 porque es un instrumental que me hubiese encantado hacerla a mí. Es que me hubiese encantado hacerla a mí. De todo lo fanático que soy del early reggae, el sonido oscuro, sucio, melodías no sé, mucho más simplificadas. Man in Town es la canción que más me ha llamado la atención, porque se sale un poco de lo que ha estado haciendo Mango Wood, entonces para mí es como acostumbrado a Mango Wood, es la diferencia. Me ha gustado mucho esa canción y bastante, vamos, respetando siempre además el sonido de Mango y todo, o sea que ha sido, vamos, parece un éxito esa canción. Bueno, y sobre todo también yo creo, chicos, que la suerte que tenemos, que un sello como Liquidator está apostando por nuestra música, ¿no? Sí. También eso yo creo que hace una continuidad y el poder tener el disco colocado en una tienda en el centro de Madrid y luego en el resto de red que él trabaja, aparte de toda la maquinaria que él desarrolla, ¿no? Es una suerte. Yo entré en Mango Wood en el verano, a finales de verano de 2020. Vi un cartel que buscaba un guitarrista que conociera el reggae, el rocksteady, que se defendiese cantando un poco, y bueno, me presenté, hablé con Sando. Y la verdad es que entré muy bien en la banda, me adapté muy bien, ellos me acogieron como uno más desde el principio. Bueno, Mango Wood funciona, yo creo que es una banda que funciona muy bien, sobre todo pues, por varios motivos. Uno es la ilusión que tienen los miembros de la banda por llevar a cabo el proyecto. Otra muy importante es el amor que tienen los miembros de la banda al reggae y el respeto que tienen al reggae los miembros de la banda. Una de las cosas de Mango Wood que más me gusta y que más la hace destacar es el respeto que tienen a todas las referencias y al sonido que va del 68 al 71 y que básicamente es la columna vertebral de lo que es el sonido de Mango Wood. Una de las características de Mango Wood es que tienen muchas ganas de trabajar, ¿no? Y de tocar, y eso se nota en directo. Suenan muy engrasados, muy homogéneos todos, ¿no? La verdad es que habiéndoles visto tocar a veces compartiendo escenario con otros grupos, sí que se nota, ¿no? Si el grupo que ha tocado antes o el que toca después no es un grupo que toca tanto como Mango Wood, que va tan rodado, tan ensayado, ¿no? Eso luego se nota en el directo. Bueno, Mango Wood para mí representa muchas cosas, entre ellos a nivel musical, a nivel bajo, que es lo que toco. Yo, si bien venía tocando en algún momento roots y mestizaje en habla castellana, con Mango he aprendido lo que es el reggae en base
primigenio, vamos a decir, donde las bases son muy contundentes, repetitivas y bueno, la verdad que me apasiona mucho tocar este estilo de reggae y Mango me apasiona más. Mi incorporación en la banda de Mango Wood hace recientemente un año, de la que vamos, sigo súper contento y para mí ha sido un gran aprendizaje. Pero algo que Mango Wood tiene como fuerte y que hace que funcione es precisamente eso, ser algo muy concreto, muy específico y que respeta mucho lo que hace. A mí me ficharon, Mango Wood me fichó después de un concierto en el que me acuerdo de bien poco, la verdad, y creo que ellos se acuerdan bastante poco también. Y yo dije, tengo que tocar en Mango, y me acuerdo que entré a tocar con ellos, me molaba, era para mí la banda más pura de reggae que había escuchado en directo, pues, a nivel nacional y demás. Y la verdad es que fue una alegría porque era compartir cosas con colegas, era compartir buena música con colegas y era hacer cosas muy guapas. Bien, pues unos currantes, o sea, yo cuando llegué ahí tenía una lista de 20 y pico temas, más otros que se estaban haciendo y claro, dices, bueno, venga, me he mirado los 20 y pico, no, es que ahora estamos con 4 nuevos, o sea, que esta gente no para de trabajar constantemente, ideas, componer, local, o sea, que bueno, que yo llegué como un huracán todo, vamos. Lo que más me llama la atención de Mango Wood es la capacidad de trabajo. Para mí son la banda de las que conozco de las más currantes, si no la más currante que conozco. Y esto, claro, lleva también a que tengan un sonido muy potente y muy trabajado. Y es así desde el principio, o sea, no es que hayan acelerado el ritmo de trabajo, sino que siempre han trabajado muchísimo. Han producido muchas canciones, han grabado, enseguida había videoclip, siempre había movimiento en el grupo, bolos, etcétera, etcétera. Entonces una capacidad de trabajo que eso, claro, que lleva un sonido súper potente. El aprendizaje ha sido, yo creo que de manera bidireccional. Yo he podido aportar quizá la experiencia que he tenido en bandas con trío vocal, en la que he cantado mucho en armonías con otras bandas. Mi actitud hacia la música y hacia el trabajo, sobre todo entre compañeros, creo que es una de mis habilidades, que es aportar trabajo, buen rollo y ganas de hacer, que creo que son 3 habilidades fundamentales para que estos proyectos que normalmente no suelen tener muchas veces un sello detrás apoyando y que suelen tener una gestión más, digamos, do it yourself, de autogestión, hace falta, ¿no? Y esto es lo que más he trabajado yo en el reggae, al fin y al cabo, para bien o para mal. Son personas con las que se trabaja muy a gusto. Que son una gente maravillosa. Los artistas con los que trabajo en el sello, con todos tengo relación personal y generalmente muy buena. Y bueno, pues con Mango Wood tengo 1000 recuerdos, antes del sello compartiendo locales, compartiendo conciertos, luego ya durante la época que estuvieron en el sello, en bolos, en un montón de historias. Compartía también, hacía Sound System también con Kaczynski y con Sando. Entonces tengo 1000 recuerdos y la verdad es que diría que el 99,9% muy buenos. Entonces para mí, aparte de ser un grupo muy currante con unas ideas muy claras, son muy buena gente. Mango Wood es una gran banda y es una banda que siempre voy a ser parte de Mango Wood. Yo siempre lo he dicho, es la mejor banda de reggae que hay en Europa. Para mí Mango Wood ha sido más que una parte de una banda musical muy potente y una banda que ha hecho un sonido nuevo en el reggae dentro del Estado español. Para mí son unos amigos, son la gente que me acogieron cuando yo llegué a Madrid, entonces a nivel personal creo que son las personas más abiertas que conozco, son amigos, son familia y aparte el proyecto que tienen son lo mejor que te puedas echar encima. Un tributo, por así decirlo, a un estilo de música muy concreto, de unos años muy concretos, en un sitio del mundo muy concreto y muy pequeño. Y eso es precioso. Son la hostia. Que Mango Wood también es un ejemplo de lo que nos pasa muchas veces, que no valoramos mucho de lo que tenemos a nivel local y luego sales fuera y te dicen, joder, si en España tienes una escena de ska brutal, lo que sea. Y me parece un ejemplo de cómo se puede tener un producto potente y a base de trabajo, cómo se puede alcanzar un buen nivel y girar fuera y llamar la atención de sellos tanto locales como internacionales.
y me parece que es un ejemplo de, joder, de vamos a valorar lo que tenemos aquí. Bueno, y creo que Mango Wood debe hacer una mención especial a toda la gente que estos casi 9 años nos ha estado apoyando desde los inicios, organizando conciertos, organizando festivales, pinchadas, radios, sellos, todos los sellos con los que hemos trabajado, todos los programas de radio a los que hemos ido, todos los centros sociales que nos han invitado a tocar, todas las salas que nos han tratado muchas veces también. Tenemos que estar agradecidos a mucha gente que sigue trabajando para que esta música siga adelante, que es una escena muy pequeña pero muy valiosa, muy fiel, muy leal y gente con un amor por esta música tremendo, con pocos medios, entonces eso es muy de valorar. Así que, bueno, larga vida a Mango Wood. Colgado. Bueno, David, con el loading. Pues me ha salido bien el disco. Sí, verdad. Que no me hice las raíces porque no me avisaron con tiempo. Vale. Estudios Estrella. Empieza otra vez. Otra vez. Yo miro, no te voy a mirar, yo miro tu cuerpo, pero no miro en realidad tu cara. Ya no se hace borracho de aquí ya, por Dios. Puta mosca, boludo. Ya, me está jodiendo un poco. Pero claro, la mejor guitarra, estamos de acuerdo. Sí, un poco sí. ¿Sí? ¿Me pongo más recto? Vale, gracias. Mango Wood.